Entonces, como estuvimos viendo la clase pasada, para estudiar con herramientas ahora de la biofísica, una biofísica diferente a la que probablemente ustedes van a ver en su carrera. Hay distintos tipos de biofísica, es muy amplio. Uno puede pensar que va desde la biomecánica, por un lado, también la biofísica va en las ciencias de no sé, en la ecofisiología también hay biofísica y en la parte celular, en la neurofisiología celular también hay biofísica. Entonces, con herramientas biofísicas vamos a entender cuáles son los elementos que participan en la generación de potencial de acción, y ya los vimos ayer. Entonces, hay que hacer el experimento más en el sistema más simple, que en este caso es el axón de Calamar, el cual permite meter electrodos. No vamos a entrar en la electrónica, está explicado en el Purves de manera bastante corta, por si lo quieren leer. Yo no voy a entrar en la electrónica. En otros cursos que yo hago, esto vemos todas las ecuaciones de todos los circuitos. No es el caso aquí. ¿Ya? Entonces, lo que hace este aparato que se llama Voltage Clamp es mantener el voltaje de membrana, mantener la membrana al valor que yo quiero y medir la corriente. ¿Por qué la corriente? Porque la corriente, el flujo de iones va a estar directamente relacionado con la apertura de los elementos que permiten este flujo de iones, y ahora sabemos que son los canales iónicos. Hay otras razones técnicas y lo pueden ver en el Purves. Ya, hagamos el primer experimento, que fue lo que hicimos ayer. Cambiamos desde ese valor hasta este valor, y lo único que ocurre es la entrada, la carga del condensador. FOME, esto es las propiedades pasivas. Sin embargo, si vamos para el otro lado, 65 milivolts positivo, al valor donde estábamos, ahí ocurre una corriente negativa que llamamos arbitrariamente, llamamos de entrada. Bueno, no es tan arbitrario, es... significa entrada de cargas positivas, y como vimos ayer, esto es sodio, y esto es transitorio. Esta palabra significa que es corto en el tiempo. Y luego que se acaba este componente, hay otro componente que va hacia afuera, digamos, corriente positiva, es salida de cargas positivas, y ya sabemos que es potasio. Repetimos ese experimento a varios voltajes, y eso lo vimos ayer. Ups, aquí desaparecieron algunas diapositivas, parece. ¿Será que no estoy usando el mismo PowerPoint que ayer? Da lo mismo en todo caso. Es la misma idea. Y en lo que llegamos, a lo que llegamos fue que teníamos, claro, no es el mismo PowerPoint de ayer, pero no importa, ustedes son inteligentes y se acuerdan que lo que hicimos en la clase de ayer fue transformar la corriente en conductancia. Cuando lo transformamos a conductancia, ahora la conductancia es siempre positiva por definición. La conductancia no depende del voltaje, y la conductancia es proporcional al número de canales abiertos. Entonces esa es la gracia de la conductancia. Vimos ayer cuál era la forma de llegar a la conductancia. No nos servía este trazo, teníamos que tomar estos trazos que son la corriente total, restarle la corriente de sodio, y eso fue lo que se hizo experimentalmente. Se eliminó el sodio y se obtuvo un trazo solo con la corriente de potasio, y luego se hace la resta entre esos dos y se obtiene la corriente de sodio. Con la corriente de sodio y la ecuación que vimos ayer se obtiene la conductancia. Ya, ¿cuáles son las cosas que podemos ver en la conductancia? Si vemos, hay un máximo para la corriente de sodio, y después de ese máximo se acaba. ¿Mm? Entonces es transitoria la conductancia de sodio, que ya lo veíamos en la corriente de sodio. Al aumentar el voltaje, aumenta el máximo. Eso lo podemos interpretar como que aumenta el número de canales que se abren. Ok, aumenta el número de canales. Eso significa que la apertura de los canales depende del voltaje. A mayor voltaje, mayor número de canales abiertos. Pero también la pendiente. Fíjense en esa pendiente o en esta pendiente, que es chiquitita la señal, pero se ve una pendiente. Esta pendiente es muy, 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 muy grande comparada con esa. Entonces, la velocidad de apertura también depende del voltaje. Y eso significa también que son voltaje dependientes, estos canales. Yo voy a usar indistintamente la palabra canales y conductancia, porque así es como lo entendemos en la biofísica.
Lo mismo pasa para la conductancia de potasio. La conductancia de potasio, el punto máximo, va aumentando con el voltaje, y también la pendiente, fíjense, esa pendiente tiene un cierto valor, y esa pendiente va cambiando con el voltaje. Perfecto. Entonces todo esto nos dice que los canales son voltajes dependientes. Si nosotros graficamos ahora, tomamos cada uno de los puntos que teníamos ahí y lo graficamos, vemos que aquí está la conductancia, ahora en términos de voltaje, ya no de tiempo. Vemos que a potenciales negativos la conductancia es cero, a potenciales positivos la conductancia es máxima. ¿Por qué es máxima? Porque se abrieron todos los canales que podían abrirse y ya no hay más canales que se puedan abrir. Lo mismo ocurre para el caso de la conductancia de potasio. Entonces, esta es la prueba, esta es otra manera de ver que estas conductancias dependen del voltaje. Estos son canales que están relacionados con la generación del potencial de acción. Entonces, estos canales son dependientes de voltaje. No todos los canales de la célula lo son. Y vamos a verlo eso, yo creo que, no sé si al final de esta clase, pero en la clase de ayer. Bueno, yo esta me voy a saltar por un momento, y entonces yo les conté que todos estos experimentos fueron usados para generar un modelo matemático, el cual nos permite predecir cosas que no podemos obtener experimentalmente. Entonces aquí está el potencial de acción predicho, esta es la resolución del modelo matemático, y en verde y no sé cómo se llama ese color, damasco, están las cosas que no sabíamos en ese momento, y tomó muchos años, varias décadas, en poder hacer el experimento para medir, y dio igual. La conductancia de sodio aparece antes que la conductancia de potasio. Eso era más o menos claro. En estos experimentos, fíjense cuándo aparece la conductancia de sodio, o aparece casi inmediatamente después de que cambie el voltaje. Miren cuándo aparece la conductancia de potasio, 1 milisegundo después. Es más lento en este tipo de experimentos de voltage clamp. Si vamos ahora al potencial de acción, que es otra cosa experimental, no es voltage clamp, entonces aquí pasa lo mismo, perfecto, pasa lo mismo. Primero se abren los canales de sodio, los canales de sodio llegan a un máximo, y luego hay una disminución en la conductancia. ¿Por qué? Porque ocurre este fenómeno que ayer le pusimos el nombre de inactivación, y hablamos de esto. Esta parte de acá es la inactivación, y para entenderla podíamos pensar en esta figura que vimos, en la cual había una bola, y esa bola se une físicamente con el vestíbulo externo del canal. Aquí está la bola y aquí está la bola unida físicamente, y eso de alguna manera taponea a la vía de conducción. Y luego, más o menos a ese mismo momento, se abren los canales de potasio. Los canales de potasio llegan a un máximo, y ese máximo es más o menos aquí cuando está bajando probablemente a la pendiente máxima de la bajada del potencial de acción. En este caso, el potencial de membrana llega a un valor más bajo que el potencial de reposo. Fíjense, y nos acercamos al potencial de equilibrio de potasio. ¿Por qué? Porque hay muchos canales de potasio abiertos. Miren, aquí hay más o menos 40%. Elijo este punto porque es el punto de menor voltaje. En este punto del tiempo está más o menos la conductancia al 40% de su valor máximo, de ese valor. Entonces, 40% de los canales todavía están abiertos. Entonces, hay muchos canales de potasio abiertos, pero se van cerrando, como ustedes pueden ver. Hay una disminución, eso significa que se van cerrando. ¿Por qué? Porque los canales son voltaje dependientes. A voltajes negativos, estos voltajes no les gusta estar abiertos, la conductancia es cero. Les gusta abrirse a voltajes no tan negativos, más positivos. Perfecto, entonces este modelo matemático nos permite predecir cosas que no sabíamos, y nos permite predecir el potencial de acción. Una de las cosas importantes cuando uno hace un modelo matemático, y esto es cultura general, es que el modelo tiene que hacer todas las cosas que hace el fenómeno. Entonces, esta es una muestra de que el modelo funciona. Aquí el experimento es tomar un axón y generar potenciales de acción frente a distintos estímulos de corriente. Un estímulo chiquitito de corriente, se demora un rato, se depolariza la membrana, miren, y se genera un potencial de acción. Un estímulo mayor de corriente, aquí se demoró bien poquito, y un estímulo muy mayor, esto se llama artefacto de estimulación, está muy cerca
no se puede separar el artefacto de estimulación del potencial de acción. Perfecto, esos son los hechos experimentales. ¿El modelo hace lo mismo? La respuesta corta es sí. El modelo hace lo mismo. Y aquí abajo pueden ver que ese trazo es muy similar a ese trazo es muy similar y ese también. Entonces, en el Purbes van a encontrar más de estos ejemplos. Entonces, y esto, como les dije, es cultura general. O el modelo tiene que reproducir cosas que ya sabíamos. Si el modelo no reproduce hechos experimentales, entonces el modelo no sirve. Y eso es algo sumamente importante. Probablemente todos han escuchado que durante este tiempo de pandemia hay gente que ha hecho modelos computacionales. Tienen muchos problemas los modelos computacionales por muchas razones. Una de las razones más importantes es que no tenemos suficientes datos. No se sabe, el gobierno no ha liberado todos los datos o no liberó en su momento todos los datos que podrían haber sido útiles. También otra cosa es que el gobierno no tenía todos los datos. Ya no había un número muy grande de test en cada comuna, por ejemplo, en cada región, y eso hace difícil de hacer modelos computacionales. Entonces, los modelos computacionales funcionan, pero tienen que tener muchos datos que permitan soportarlos o apoyarlos y que permitan contrastar el funcionamiento del modelo con los datos experimentales. Entonces, los modelos computacionales no son magia, no son la panacea. ¿Ya? Mucho ojo, uno tiene que ser súper crítico. Yo trabajo con modelos, así que por eso se los digo. Aquí me faltó una diapositiva, qué lata, quizás está más adelante. Bueno, no importa. Viviremos sin ella. Una cosa que sabemos es que el potencial de acción se mueve. Y eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo, mucho antes que los experimentos de Hodgkin y Huxley a fines de los 40. Eso se sabe desde 1700 o quizás desde antes, de los experimentos de Galvani y de Volta. Entonces sabemos que el potencial de acción se mueve en una dirección, desde el soma de la neurona hacia el final del axón, que se llama terminal. Entonces, ¿cómo podemos explicar ese movimiento usando ahora las cosas que sabemos? Hay algo que yo no les he dicho, pero probablemente ya lo saben, los canales iónicos son proteínas. Y eso tomó bastantes años de saber, más de los que uno quisiera. Habían varias teorías de que eran lípidos o eran otras cosas, azúcares raros. Eran proteínas. Ya, entonces cada una de estas cositas, cada uno de estos ahora representa una de estas proteínas? Y un poco más adelante de la clase vamos a hablar de la forma de esa proteína. Entonces, en este experimento, aquí esta cosa representa una pipeta de vidrio que se llama electrodo o microelectrodo que está dentro de la célula, inyecta corriente a la célula para que ocurra una despolarización, un cambio en el potencial de membrana. Eso es lo que representa ese fuego, como cuando Goku hace cosas, y eso depolariza la membrana. Cuando depolariza la membrana, se abren los canales iónicos, porque son voltaje dependientes. ¿Cuáles? Los canales de sodio. Eso permite la entrada de sodio, ese punto rojo, la entrada de sodio hacia la célula, y esto hace que se genere un potencial de acción en este punto. ¿Qué pasa? Esa despolarización, ese cambio en el potencial de membrana, se va a propagar pasivamente hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Aquí no se muestra el izquierdo, pero también hacia el lado izquierdo. Y eso va a hacer que los canales de sodio que están en la vecindad de este lugar se abran, y aquí se abren estos canales de sodio, y ahora el potencial de acción se mueve. En este caso, se mueve hacia la derecha. ¿Qué ocurre aquí en el punto A? Como ya saben, primero se abren los canales de sodio y luego se abren los canales de potasio. Sale potasio de la célula y ahora se repolariza esta parte de la membrana. ¿Qué ocurre acá? Se depolariza aquí, se genera el potencial de acción en el punto B y ese cambio en el potencial de membrana
hace que los canales que están aquí en el punto C ahora se abran y se genere un potencial de acción. En el punto B se inactivan los canales de sodio, se abren los canales de potasio y se repolariza. Y así es como el canal, perdón, por acción de los canales iónicos voltaje dependientes, el potencial de acción se mueve, en este caso, hacia la derecha. Pero ¿por qué no se mueve hacia la izquierda? Uno se puede preguntar. Y la razón es que sí se mueve hacia la izquierda. Lo que pasa es que ese dibujo no lo muestra. Si ustedes estimulan un punto arbitrario de un axón, cualquier parte del axón, el potencial de acción se va a medir hacia la derecha, se va a propagar hacia la derecha, y eso se llama anterógrado, eso va en su dirección correcta, hacia el terminal, o se va a dirigir para el otro lado, y eso se llama retrógrado, hacia el soma y las dendritas. Y todo eso ocurre habitualmente en la vida de las neuronas. Ya. Pero nosotros, como sabemos algo del sistema nervioso y hemos leído ya el Purves, sabemos que hay células que se llaman oligodendrocitos que están formando vainas de mielina sobre ciertas neuronas, sobre ciertos axones. Eso no es una verdad absoluta. No todos los axones están mielinados. ¿Ya? Mucho ojo con eso. Los axones motores están mielinados, pero no todos los axones del sistema nervioso ni del cerebro están mielinados. Ya. Entonces, esta mielina es una vaina, la célula manda una prolongación y esa prolongación empieza a rodear la célula y forma así una vaina, como cuando ustedes enrollan una cinta, aquí, por ejemplo, una cinta sobre un tubo, esto de aquí adentro es el tubo de cartón y hay mucha cinta ahí afuera. ¿Qué ocurre? Aquí, fíjense, abajo de la vaina de mielina no hay dibujado ningún canal iónico. Entonces los canales iónicos no están abajo de la vaina de mielina, están antes y después. Y estos lugares se llaman nodos, nodos de Ranvier, o de Ranvier, como dicen algunos. Ya, dame. Entonces, comparado con un axón amielínico, el axón amielínico, como el axón de Calamar, tiene canales iónicos durante toda, perdón, a lo largo de toda su superficie. Ya, entonces hagamos un experimento para ver cuál de estos se propaga más rápidamente. Entonces, a tiempo 1, en este caso, ambos axones se estimulan, se abren los canales de sodio, todo lo que ya les conté en el caso anterior. En el tiempo 2, se abren los canales de sodio en este lado, pero fíjense lo que pasó en este de acá. En el tiempo 1 se despolarizó este anillo, si ustedes quieren verlo así, de membrana. También hubo una despolarización aquí. Esa despolarización va cayendo en la distancia. Lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Esa despolarización es lo suficientemente grande para que aquí, en este punto, se dispare otro potencial de acción. Entonces, hay un cambio de potencial membrana, ese cambio ocurre aquí, se depolariza, no hay canales iónicos, eso es sumamente rápido, es mucho más rápido que abrir los canales iónicos en cada anillo imaginario de membrana. Entonces, se abre aquí, se genera el potencial de acción, el potencial de membrana va cambiando y se va transmitiendo el potencial de acción de manera pasiva por debajo de la membrana, hasta que finalmente llega al último lugar del dibujo y ahí genera un potencial de acción. ¿Dónde va el otro potencial de acción? En el axón amielínico, recién va aquí al medio, en este dibujo. ¿Por qué? Porque abrir los canales iónicos toma tiempo. No es algo inmediato. Los canales se demoran unos cuantos microsegundos en cambiar su estado por conformacional y pasar del cerrado al abierto. El cambio de potencial de membrana a través de esta membrana es muchísimo más rápido. Entonces, si se fijan, esto se llama conducción saltatoria en español y en ningún momento dije que el potencial saltaba, ¿ya? Porque aquí no salta nadie, nadie se mueve. El potencial de acción no salta por afuera, como probablemente se lo han contado en otros cursos. Eso no es verdad, ¿ya?
Eso es que la gente no entiende, no, por alguna razón no se pudo explicar o la gente no entendió este fenómeno. Eh, el potencial de membrana no se va por fuera, no hay un salto, ¿ya? Lo que sí puede haber es un cambio en las líneas de campo, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, el potencial de membrana se va por aquí adentro. ¿Cómo podemos entender eso? Pues está súper difícil de entender. Bueno, hagamos un experimento en un axón, hagamos un experimento en un axón imaginario que no tenga ningún canal, ¿ya? Y esto es lo mismo que un cable de red, un cable de teléfono, cualquier cable. Entonces, en este experimento vamos a inyectar corriente aquí, va a haber un cambio en el potencial de membrana y vamos a seguir el cambio del potencial de membrana a través de toda la longitud en este experimento. Fíjense que quien dibujó esto hizo unas líneas acá. Esta línea rara, representa el flujo de corriente. Flujo de corriente aquí es una línea grande, perdón, es ancha, y aquí también eso es ancho. Aquí se va angostando, 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 y cada vez se va haciendo más angosto. ¿Cómo puedo entender esto? La corriente es un flujo, así que podemos usar una analogía hidráulica. Imagínense que ustedes tienen un tubo muy ancho, y este tubo va teniendo bifurcaciones, entonces va habiendo bifurcaciones, en cada lugar se va partiendo el flujo y el flujo se va haciendo menor. Si tiene muchísimas bifurcaciones, al final el flujo va a ser muy bajo, ¿ya? Y eso es lo que pasa en una membrana. Hay bifurcaciones. ¿Qué significa eso en términos biológicos? Hay canales iónicos aquí, canales iónicos que no son dependientes de potencial. Hay salida de corriente, hay canales iónicos aquí que permiten el flujo de corriente. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la corriente, el estímulo, si ustedes lo quieren ver así, el estímulo en este lugar va a ser menor que el estímulo en este lugar. Perdón, al revés. El estímulo en este lugar va a ser el inicial y en cada lugar el estímulo va a ser menor. Miren aquí los anchos de las flechitas. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que si partimos con una señal de voltaje, aquí estamos midiendo el voltaje en respuesta a un pulso cuadrado de corriente que nos muestra. Entonces, el voltaje cambia, se demora unos cuantos milisegundos en cambiar. Estas son las propiedades pasivas, la carga y la descarga del condensador, que es un elemento de la membrana. Perfecto, ya. Pero fíjense lo que pasó en este punto. Ahora es menor. Y ahora es menor, y en cada lugar va a ser menor, y finalmente después de una longitud va a ser 0. Entonces, si esto matemáticamente hablando, esto se llama la teoría del cable, y hay ecuaciones que dan cuenta de la caída de voltaje a través de la longitud. Entonces, si esto fuera un cable, ¿significa que el voltaje en el cable va cayendo? Sí. Eso significa que si yo pongo en el compu un cable lo suficientemente largo, y pongo mis audífonos, al final de ese cable suficientemente largo no va a funcionar. Efectivamente, eso es lo que significa. Y si ustedes ponen un cable de red suficientemente largo, tampoco va a funcionar porque el voltaje va a caer mucho, y si ponen una webcam o cualquier aparato USB, no va a funcionar. Hay soluciones a eso, como no usar cables largos. Esa es la solución obvia. Hay otras soluciones activas, como poner transformadores que aumenten la señal. ¿Esto pasa en la vida real de los cables de alta tensión que están en la calle? Por supuesto que pasa. Por eso en muchas cuadras ustedes ven transformadores. Y hay subestaciones a lo largo de toda la ciudad y a lo largo de todo el recorrido de las líneas eléctricas. Entonces, este es un problema también físico del electromagnetismo. Si tuviéramos un axón así, sin canales iónicos, sería un problema, porque la transmisión de la información iría decayendo con la distancia. Aquí no les muestro el tiempo y me van a tener que creer que este proceso es extremadamente rápido, comparado con la apertura de canales iónicos.
¿Qué pasa si ahora yo le pongo canales iónicos, como sabemos que ocurre en las células excitables como las neuronas? Bueno, aquí generamos el estímulo, medimos un potencial de acción y luego en este otro punto, medio milímetro más allá, medimos el potencial de acción y tiene la misma amplitud. ¿Se fijan? Y en cualquier lugar que lo midan tiene la misma amplitud. Y aquí abajo está la representación de cómo cambia la amplitud del potencial de acción a lo largo de toda ese axón. Respuesta corta, no cambia. Entonces, el potencial de acción es una señal que no cambia de amplitud en el tiempo. Entonces, perdón, en la distancia. No hay degradación en ese sentido. Óptimo. Entonces, se mueve el potencial de membrana y se mueve aquí. Lo que yo aprendí es que uno con el lapicito puede ayudarse. Entonces, cómo sería dibujado esto que yo les hablé les hablé? Entonces, vamos a dibujar primero el potencial de acción en un axón amielínico. Tendría siempre, soy un pésimo dibujante, tendría siempre la misma amplitud. ¿Se fijan? Estoy dibujando pésimo, pero ustedes entienden. ¿Qué pasaría con un potencial de acción en un axón mielínico? Horrible. Ese es el potencial de acción inicial, y es lo que me estoy ayudando con la otra mano, que es mi gran técnica. Ese es el potencial de acción ahora bajo la capa de mielina. Cada vez se hace más pequeño. Pero cuando llega al nodo de Rambier, esta despolarización es lo suficientemente grande como para evocar un potencial de acción de la misma amplitud que el primero. Entonces, si yo pudiera meter un electrodo lo suficientemente fino aquí adentro, ¿me vería un potencial de acción? Claro que lo vería. Lo que pasa es que es demasiado pequeño esto y no cabe ningún instrumento que nosotros tengamos, pero claro que lo vería. ¿Mm? Claro que lo vería. Y hay otras técnicas en las que han mostrado que esto ocurre. Entonces, claro que se vería. Hay una disminución en la amplitud, pero es lo suficiente. Aquí yo exageré en la disminución. Esta despolarización, este potencial de acción aquí, aunque es más pequeño, es lo suficientemente grande como para cruzar el umbral y hacer que se dispare un potencial de acción en ese lugar. Entonces, como pueden ver aquí, aquí no hay nadie que esté saltando, sino que el potencial de acción se propaga a través de la membrana. Uy, apareció eso de improviso. Ya, todo esto que les conté es historia antigua, de los años 50 más o menos. Pero estamos ya pasando bastante años de los años 50. Entonces la siguiente pregunta fue tratar de entender si estos canales iónicos, primero, ¿quiénes eran? Ya, les soplo, proteína. Uno podría estudiar un solo canal iónico, uno solo, porque estamos suponiendo, como en el dibujito, que hay elementos y elementos discretos. Entonces, eventualmente yo podría ir y tomar solamente uno y estudiar solamente uno. ¿Se puede? Respuesta corta, sí se puede. Y para esto, Neher y Sackman en el año 82 desarrollaron una estrategia y la estrategia está mostrada aquí abajo. Esto es una pipeta de vidrio, imagínense un capilar de vidrio, un cilindro de vidrio hueco, y ese cilindro se calienta y se estira. Y lo hace una máquina para que sea reproducible, y entonces esto es un conito de vidrio, es un cono de vidrio. Y ese cono de vidrio es hueco y aquí tiene un hoyito, y ese hoyito tiene como 1 o 2 micrones de longitud o de diámetro. La célula tiene entre 10 y 20 micrones de diámetro, las pequeñas. Entonces aquí lo que se ve es que esta pipeta, así se llama,
o micropipeta, o electrodo, depende de quién le pregunten, este microelectrodo está tocando esta célula, y esta célula está en un cultivo, no está en un cerebro ni en un músculo, está en un plato de vidrio en el laboratorio. Y esto se cultiva, esto se hace de rutina. Entonces, si yo aquí vengo y toco la célula, aquí en rojo dice micropipeta de vidrio. Otros años me han dicho que son pinzas. Eso está mal y eso muestra que ni leen el libro, ni ven las clases, ni nada de nada. ¿Ya? Entonces, no cometer ese error. Entonces, estas no son pinzas, estos son el capilar de vidrio que está dibujado aquí. Uno toca la célula, aplica un poco de succión y se queda con ese pedazo de membrana. Si uno tiene suerte, en ese pedazo de membrana va a haber un canal iónico, o dos o tres, o muy pocos. Y uno puede, por ejemplo, llevarse este pedazo de membrana y hacer preguntas científicas, por supuesto, a este pedazo de membrana. Entonces aquí la pregunta científica que se hizo es, ¿será un canal de sodio? Y si es un canal de sodio, esto hace lo mismo que hacen los canales de sodio que se vieron en el axón de Calamar. ¿Podemos ver lo mismo? La respuesta corta es que sí. El experimento es dar un pulso de voltaje desde menos 90 a menos 40. Y fíjense, en verde es el resultado del experimento. Aquí hay corriente, hay ruido, porque hay ruido eléctrico. Eso ocurre en la electrónica. Pero hay unos saltitos. Y esos saltitos son porque el canal se cierra o se abre. ¿Cómo diablos podemos entender esto? ¿Cómo es esto de los saltitos? Muy simple. Ustedes pueden pensar que en términos eléctricos, aquí hay una batería, que es el potencial de equilibrio del guión, y aquí hay un switch. Y ese switch se prende o se apaga. Entonces el canal se abre o se cierra. Cuando el switch está abierto, no hay flujo de corriente, y la corriente entonces es cero. Cuando el switch está cerrado, que aquí no se muestra, aquí está abierto, cuando está cerrado y hay contacto, entonces ahora hay flujo de corriente y la corriente es diferente. Hay flujo, perdón, flujo y corriente son sinónimos. Entonces hay flujo de iones y ahora se ve que cambia el estado de la corriente. Entonces, esto que va de arriba para abajo y así mucho rato, significa que el canal se abre y se cierra. En el caso de los canales de sodio, como ustedes saben, la cosa es más complicada porque hay estado inactivado. Y eso es lo que se ve en este registro. El canal está cerrado, luego hay un nivel de corriente negativa, o sea, entrada de cargas positivas. Luego volvemos a corriente cero, pero luego no vemos ningún otro evento. ¿Por qué? Porque el canal entró en el estado inactivado. Esto es un canal nada más. Aquí se repite el experimento, esto es lo mismo, el mismo experimento, se repite este registro y ahora es más cortito. Se repite y ahora es más largo y eso parece que fue que se cerró, pero se cierra, los tiempos de cierre son mucho más cortos que la frecuencia de muestreo del instrumento. Perfecto. ¿Qué pasa si nosotros sumamos todo esto? Si nosotros sumamos todo esto, vamos a tener esta suma, que es el resultado de varios procesos de apertura de los canales, y esta corriente es muy parecida a lo que veíamos en el axón gigante de Calamar. Entonces, la suma de muchos canales iónicos es igual a un experimento en el que teníamos muchos canales iónicos, pero pulsábamos una sola vez. Esto es exactamente lo mismo, pero de otro libro. Entonces, uno puede registrar canales iónicos de manera unitaria. ¿Cómo se ven estos canales iónicos? Uno puede ver una estructura tridimensional. Costó varias décadas porque los canales iónicos son proteínas de transmembrana. Eso significa, como su nombre lo dice, que están dentro de la membrana y no se pueden solubilizar y no se podían obtener cristales, que es la técnica clásica para ver la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. Pero
se hicieron experimentos electrofisiológicos por décadas, y esos experimentos mostraron un montón de cosas. Entonces, este es un dibujo de un libro muy venerado en la biofísica de canales iónicos, que a fines de los 80 muestra lo que sabíamos del canal. Entonces, ¿qué sabíamos? Esto de acá es el lado de afuera, esto de acá es el lado de adentro de la célula. ¿Qué sabíamos? Que para los canales voltaje dependiente hay una parte muy angosta, y eso se llama filtro de selectividad. Hay probablemente una carga negativa, ¿ya? ¿Por qué una carga negativa? Porque los iones, los cationes que pasan, potasio y sodio, son positivos. Si aquí, en el lugar más angosto, hubiera una carga positiva, no pasaría. Entonces, como hay una negativa, pueden coordinarse y entonces pueden pasar. También había una cavidad acuosa y la puerta del canal, ¿se acuerdan que en la clase de ayer vimos que había una suerte de puerta? Hay efectivamente una puerta y esa puerta está hacia el lado de adentro. Pero además sabíamos que había una estructura que se llama sensor de voltaje, que permite que esta proteína sense el cambio de voltaje. Y esto, si bien no lo había dicho yo explícitamente, es bastante obvio si uno piensa en estos resultados. Si cambia el funcionamiento del canal a diferentes voltajes, significa que hay algo dentro de la proteína que puede sensar ese cambio de voltaje. ¿Ya? Perfecto. Ok, ahora lo dije con palabras. Entonces, ¿qué parte de la proteína era? Ya vamos a ver, estas proteínas son hélices, tienen hélices alfa de transmembrana. En las hélices alfa hay cargas puntuales, que ya vamos a ver qué significa eso, y probablemente estas hélices de transmembrana se mueven a través del campo eléctrico. Y eso, de alguna manera misteriosa, hace que se abra la puerta. Eso es lo que sabíamos a principios de los 90, o más bien a finales de los 90, que todavía no teníamos ninguna estructura. Y vamos a ver cómo esas predicciones o esas cosas que se hicieron resultaron ser verdad. Voy a tomar un trago. Pero volvamos a esto del patchclamp, porque a mí aquí se me dieron vuelta un poco las diapositivas. Entonces, ya, yo puedo tocar esta célula y hacer estas preguntas, pero resulta que hay varias formas de preguntas que podemos hacerle al patchclamp. Esto va a ser complicado, así que van a tener que leerlo del puro. Hay varios métodos de registro que uno puede hacer. Lo primero es que viene con eso de ahí no son dos pinzas, esto es este capilar de vidrio que se llama micropipeta, que termina como en un cono, ese cono está abierto, uno toca la célula o aterriza, como digo yo, y uno aplica un poco de presión negativa, o sea, chupa, en otras palabras, aplica presión negativa para que la membrana entre aquí y forme contacto. Si tenemos suerte, se forma un sello de membrana con una resistencia de gigaohm, mucha resistencia, o sea, está muy, muy unido a la membrana con la membrana, con la pipeta. Eso se llama cell attach, o sea, agarrado a la célula. Luego, de aquí, vamos a ver qué voy a hacer. Entonces me voy a ir, vamos aquí, miren dónde estoy, voy un poco, me retiro hacia atrás y me retiro tanto que aquí la célula se rompe, se estrangula ese pedacito y me quedo con ese pedacito de membrana en la pipeta. El lado de adentro, de lo que queda de membrana, perdón, lo que va a quedar accesible ahora es el lado de adentro, porque esto de acá, fíjense, donde está apuntando la flechita, eso correspondía al lado intracelular de la membrana. Entonces, el lado de adentro de la membrana queda hacia afuera, queda expuesto en el experimento, en la solución de registro. Y esto se llama inside out patch, el lado de adentro hacia afuera. Yo desde esta posición en la que, bueno, estamos aquí en Cell Attach,
me alejo, y si me alejo a cierta velocidad, y si mis pipetas son de cierta manera, y si tengo mucha suerte, se forma ahora esta estructura de acá. No olviden esto. Olviden esta última parte. Ya. Porque esa es una de las complicaciones de esta técnica. Y complicación y cómo solucionar. Ya, pero no nos interesa. Entonces, si estamos en Cell Attach, ahora yo puedo hacer dos cosas. Puedo aplicar una fuerte succión y romper la célula, romper ese parche de membrana, y esto es lo que obtengo, y esto es sumamente interesante, porque fíjense que ahora la célula está en contacto con lo que tenemos en la pipeta. Entonces, en otras palabras, tengo contacto eléctrico con toda la célula. Y ahora puedo registrar lo que ocurre en toda la célula. Esto es una sola célula. Entonces, esto se llama whole cell, célula completa. La W no se pronuncia, se pronuncia whole, no whole. Ya. Y finalmente, estamos aquí en whole cell, aquí en esta configuración, y si voy a partir desde acá, y si nosotros nos alejamos, y esto es un poco complicado, nos alejamos, y ahora se rompe esta parte, se estrangula ese pedacito de membrana, ahora nos vamos a quedar que lo que está accesible a la solución, donde está apuntando mi flechita, eso es el lado de afuera de la membrana. Fíjense, todo esto de acá es el lado de afuera de la membrana, y el lado de afuera de la membrana ahora se corta, y ahora se va a resellar, y ahora vamos a tener acceso al lado de afuera. Y esto se llama outside out, el lado de afuera hacia afuera. Entonces, ¿para qué les cuento todo esto? Porque estas son las técnicas que han permitido entender el funcionamiento de los canales iónicos haciendo experimentos para esto. Entonces, si yo quiero saber si el canal es modulable por algún ligando intracelular, AMP cíclico, calcio, ATP o alguna cosa que produzca la célula, lo que yo tengo que usar es esta técnica que se llama inside out, en la cual yo pongo cosas por aquí con una manguerita, pongo cosas y esas cosas llegan hacia el lado de adentro. Si por el contrario yo quiero estudiar el efecto de ligandos extracelulares, por ejemplo, neurotransmisores, lo que tengo que hacer es poner los neurotransmisores en esta condición, en que el lado de afuera de la membrana está enfrentando la solución. Entonces, así con mi manguerita yo lo voy a poner neurotransmisores y voy a ver cómo funcionan estos canales. Ya, y si quiero estudiar cómo toda la célula Profe, funciona eléctrica, sí, pero déjeme hablar, yo estoy viendo que está levantando la mano, pero estoy hablando, deje que yo termine y le voy a dar la palabra. es que, profe, es algo X de sus clases. ¿Qué? No se ve nada. Profe, ¿sabe? No, hay un ruido extraño que interrumpe todo el rato y distrae, pero sale de su audio, no el de Ya, nosotros. vamos Si a es que ver lo cómo pudiera soluciona arreglar, eso. por favor. Ya. Ah, qué cosa más curiosa. Eso me lo tienen que decir antes, no esperen a que pase tanto tiempo. Ya, vamos a ver cómo arreglamos. Profe, empezó hace poco, por eso le levanté Ya, la mano a cada rato. vamos a ver cómo funciona eso. ¿Todos escuchan ese ruido? Supongo que sí. Ya. Entonces, esto se soluciona aquí. Microphone. Ya, ¿y ahí se escucha el ruido? Sí. Uy, yo no escucho nada. Tengo que hablarme. ¿Se Profe, escucha? mire, ¿dónde tiene el micrófono? Es que es en el micrófono. Es como si pasara, no sé, un plástico, como un globo, cuando uno aprieta los globos inflados. Así suena. Ya, ¿y ahora suena? A ver, muévase. No, ahí no suena. Ya, sí, probablemente es porque el micrófono está tocando la chaqueta. No, eso no tiene mucha solución. Vamos a ver. Ya, ¿y ahí me escuchan? Sí, ahí se escucha bien. ¿Y se escucha el ruido? No. Ya, perfecto, lo dejamos ahí. Ya. Tu.
Ya, entonces aquí hay una pregunta. Cuando saca un pedazo... tengo que compartir. Ya estoy compartiendo. Perfecto. Entonces, cuando saca un pedazo de membrana, ¿la membrana original se regenera o se junta? Se junta, porque esto es algo que ocurre inmediatamente, ocurre muy rápido. Ya, entonces, todas estas técnicas lo que nos permiten es entender cómo funcionan, más bien nos permiten estudiar el funcionamiento de los canales iónicos. Podemos poner cosas por adentro o podemos poner ligandos por fuera. Eso me lo voy a saltar. Uno de los primeros experimentos que se hizo, que yo ya se los spoileé un poco, fue tratar de entender si canales unitarios podían reproducir lo que ya se había visto en el axón de Calamar y en otras células excitables. La respuesta ya se las conté, es sí. Entonces, ¿cómo se hace esto? Este es un experimento muy antiguo, por eso está así. Se repite muchas veces el experimento. Entonces, lo que vemos es que esto es un canal de sodio. Lo que vemos es que hay estos saltitos hacia abajo, esta es la apertura, y luego de ese saltito no vemos nada más, solamente vemos ruido eléctrico. ¿Por qué ocurre esto? Porque el canal entra en el estado inactivado. Entonces se abre, está cerrado, se abre y luego se inactiva. Fíjense que el tiempo que pasa entre que empieza el estímulo y vemos la señal del canal es diferente para cada registro. Y eso es algo importante en biología. Ese tiempo aquí es largo, en este caso es corto, en este caso es corto, en este caso es largo, etc. Entonces, no es lo mismo. ¿Cuánto tiempo el canal estuvo abierto? Aquí estuvo muy poco tiempo, aquí estuvo poco tiempo y aquí estuvo mucho tiempo. Aquí estuvo 2 veces abierto, probablemente. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el canal, la apertura del canal es al azar. Y eso significa estocástico. Entonces, la apertura del canal es estocástica. No sabemos a qué hora va a ocurrir, pero podemos calcular una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? De que ocurra o no, eso es otra cosa. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Muy simple, se toman todos estos registros y se suman o se promedian, que es lo mismo, porque el promedio es la suma partido sobre un número. Entonces se suman todos estos registros punto por punto del tiempo y obtenemos esto. Entonces, aquí lo que vemos es que ya no vemos cada una de estas cositas, sino que vemos la suma de esto. Y la suma es exactamente igual, tiene la misma forma que lo que veíamos en el axón de Calamar, que hay una corriente de entrada que es rápida, llega en este caso a un máximo o mínimo, como lo quieran ver, y luego vuelve y llega a cero. Ok, entonces, y esto nos dice una cosa, nos dice que si hacemos un experimento muchas veces con un canal, aquí se repitió el pulso muchas veces con el mismo canal. Probablemente eran 2 canales, porque si se fijan ahí, el primer evento es muy grande, luego baja a la mitad y baja después a 0. Entonces probablemente ahí habían 2 canales. Entonces si reproducimos esto muchas veces, un solo canal, y lo reproducimos muchas veces y lo sumamos, es lo mismo que si tenemos muchos canales y le damos un pulso. Pasa lo mismo para los canales de potasio, pasa exactamente lo mismo y costó más tiempo hacer este experimento. Esto lo hizo un chileno, Francisco Besanilla, muy conocido. Y lo que ve es que se ven cosas que uno esperaba. La apertura de los canales de potasio es más lenta. Hay más tiempo entre el cambio en el potencial de membrana y la apertura del canal. No hay un proceso de inactivación. Entonces, una vez que el canal está abierto, todo este tiempo allá arriba está abierto, luego está cerrado y luego se vuelve a abrir, se cierra, se vuelve a abrir, se cierra. Entonces, el canal está transitando entre el abierto y el cerrado y a ese voltaje está mucho tiempo en el abierto. Si nosotros, de nuevo, sumamos punto por punto en el tiempo, vamos a obtener esto y esa corriente es muy similar a lo que estaba en el axón de Calamar. Entonces, estos experimentos con canales únicos reproducen cosas que se veían en cuando tenemos muchísimos canales. Ya.
punto aparte. Uy, se me acabó el agua. Pero ¿cómo son estos canales? Estos canales son proteínas. ¿Son parientes estos canales o son familias de proteínas totalmente diferentes unas de otras? Respuesta corta, son parientes. Esto es una representación de lo que podría ser un árbol filogenético. No, no lo es, pero es una representación que hecha a través de árboles filogenéticos. Y lo que se hace es que se analizan las secuencias proteicas de un montón de canales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Este punto de acá, ese canal es probablemente el ancestro de todos los canales catiónicos. Tiene solamente 2 segmentos de transmembrana. Este ancestro nosotros no lo conocemos, se perdió en la evolución. Lo que sí sabemos es que hay parientes de esto en los genomas de todos los animales y también vegetales hasta el día de hoy. Y ellos tienen 2 segmentos de transmembrana por su unidad. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Bueno, hay que secuenciar, primero hay que aislar el DNA, hay que secuenciar los genes, y cuando se tienen los genes secuenciados, se hace, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Secuenciar el gen es una lata atroz. Lo que se hace es que se obtienen los RNA mensajeros, y como uno sabe cuál es el codón, los codones que codifican los DNA y los RNA, uno sabe la traducción de eso a proteína. Entonces, con la secuencia de RNA, uno puede predecir la secuencia de la proteína. Así se hizo. Hacerlo a nivel de genes es complicadísimo, porque los genes son extremadamente grandes y tienen intrones y exones, como ustedes deben saber. Entonces, es muy difícil técnicamente secuenciar un gen. Se puede, pero es muy, muy difícil y costó muchísimo. Costó muchísimo. Esto era mucho más fácil. Entonces, a través de la secuencia de estas proteínas se pudo generar todo este árbol. Entonces, lo que tenemos es que en la actualidad tenemos estas familias de genes, y todas estas familias de genes que tienen estos nombres son canales de potasio que están abiertos en el reposo. ¿Se acuerdan que para explicar el potencial de reposo tuvimos que decir que habían, o llegamos a la conclusión de que el potencial de reposo está dado por el ion potasio? ¿Pero qué significa eso? Significa que la permeabilidad a potasio era muy grande, y llegamos a la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, y ahí cambiamos permeabilidades, perfecto, ya. ¿Por qué es grande esa permeabilidad? Porque hay muchísimos canales de potasio abiertos en el reposo. ¿Cuáles son todas esas familias que están ahí? Volvamos aquí arriba. Este canal probablemente debe haber empezado con otra diapositiva, pero vamos para acá, a hacernos la vida más fácil. Cuando los investigadores empezaron a secuenciar esto, o a obtener las estructuras, las secuencias, se dieron cuenta que los canales de potasio tenían varios segmentos de transmembrana. Uno, y esos son los nombres que tienen, ¿no? S1, S por segmento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, del S1 hacia el S6. Esto de aquí es raro, ¿ya? Y a esto se le llamó primero horquilla, después se pasó por varios nombres, hasta que se le puso P de poro, porque esto formaba parte del poro externo, no del interno, del externo. Entonces esto es una parte de la proteína que entra a la membrana y se devuelve. Es una horquilla. Pero, ok, 6 segmentos de transmembrana. Pero lo interesante fue que cuando se secuenciaron canales de sodio y de calcio, no hemos hablado de ellos, pero existen, canales de sodio voltaje dependientes, se vio que esa idea de los 6 segmentos de transmembrana se repetía. Y se repetía varias veces, se repetía 4 veces. Se dan cuenta que este canal de sodio es como que tuviéramos este canal de potasio repetido 4 veces, tiene todo eso repetido 4 veces. De hecho, esto se llama repetido 1, repetido 2, repetido 3, repetido 4. Algunos lo llaman dominio. Entonces, ¿cuál fue la interpretación? ¿Cuál fue la interpretación? ¿Cómo se interpretó que un tipo de canal estuviera proteínas de esta manera y otro de esta? La interpretación fue que los canales tenían 4 dominios iguales. En el caso de los canales de sodio, toda esta proteína daba cuenta del canal.
en el caso de los canales de potasio, necesitábamos 4 de estas proteínas para generar un canal. Entonces, el canal tiene simetría de 4, o eso es lo que pensábamos. Resultó cierto. Entonces, aquí están dibujados solamente 3 de los repetidos para el canal de sodio. Aquí están todos sus segmentos, del 1 al 6. Aquí está el otro repetido, aquí está el otro repetido, y no está el último para que nosotros podamos ver. Esta cosa aquí, de ese color raro, que no sé cómo se llama, eso es la horquilla, que también se conoce como P de poro. En el caso de los canales de potasio, la idea es que se necesitan 4 de estos para que se forme el canal. En el caso de los canales de sodio, en un gen ya están los 4. Entonces, ¿cómo de ahora de manera evolutiva podríamos entender que existen estas cosas? Uno que tiene un pedazo nada más y otro que tiene 4 veces repeticiones. Bueno, lo más sencillo de pensar es que el gen sufrió una duplicación y ese gen duplicado sufrió otra duplicación. O sea, hubo un proceso de doble duplicación génica y ahora se generó en algún momento de la evolución ese gen que tenía esos repetidos, ¿ya? Y toda la evidencia del análisis de secuencia apunta hacia allá. Ok, entonces ahora ya sabemos que probablemente, más bien, no más probablemente, sino que ya sabemos, todo nos indica que los canales de potasio son más antiguos evolutivamente hablando que los canales de sodio y de calcio. Y eso resultó verdad. En organismos mucho más antiguos solo hay canales de potasio y los canales de sodio aparecen bien tardíos en la evolución y los canales de calcio aparecieron muy, muy tardíos en la evolución. De hecho, hay varios tipos de animales que no tienen canales de calcio. Ups, me pasé. Esa es la que quería mostrar. Entonces, aquí está cómo sería el ancestro de todos los canales que conocemos, todos los canales voltaje dependientes que conocemos. En la próxima clase vamos a hablar de otros canales. Tienen esto, que es este dominio, estos 2 segmentos de transmembrana forman parte del poro interno y esa horquilla de ahí forma parte del poro externo. Se necesitan 4 de estos para formar un canal y aquí están los genes que codifican para ello. En algún momento, eso no se los mostré, esta parte, estos cilindros o rectángulos blancos venían de otro gen y se fusionaron con ese gen y ahora se creó y este es el canal de potasio primitivo. Estos de aquí son los canales de potasio que ahora conocemos y hay 12 familias de canales de potasio voltaje dependiente que se conocen. Y se llaman así, KB1, KB2, KB3, hasta el 12. ¿Qué pasó con los canales de sodio y de calcio? Pues se produjo este proceso de doble duplicación génica y ahora tenemos estos canales de esta forma. Entonces, todos estos canales, voltaje dependiente, son de la misma familia y estos de aquí, estos canales que se llaman de 2 poros, estos canales que son los canales que están en el responsables del potencial de reposo, también son parientes de ellos. Son parientes mucho, mucho más lejanos, eso sí. Ya, la próxima clase vamos a terminar las últimas diapositivas que nos quedan de esto, para saber qué es lo que sabemos ahora de los canales de potasio, y de los canales en general, voltaje dependiente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué significan estas cosas. Estas son las estructuras estructuras cuaternarias de los canales de potasio y vamos a ver qué eso nos dice sobre la conducción y luego vamos a hablar ya de otra cosa, vamos a hablar de otros tipos de canales que tienen que ver con la transmisión sináptica. Entonces ya vimos el potencial de reposo, vimos el potencial de acción, estamos entendiendo los canales iónicos. En la siguiente vamos a seguir hablando de canales iónicos, pero relacionados con otros procesos que como son la transmisión sináptica. Como ven, este curso es bastante rápido porque tenemos que hablar de toda la neurofisiología en un semestre. Actualmente este curso era anual, ¿ya? Entonces ahora
semestral. Entonces, yo sugiero que lean el libro. Si no entienden esto de estructura primaria, secundaria, tienen que leer algún libro de biología celular, solo las páginas relacionadas con eso. ¿Preguntas? Ya, si no hay preguntas, nos vemos el martes. Chao, chao. Yo me tengo que ir a una reunión que es todos los días a esta hora, como Chao, saben. nos vemos. Chao, Cuídese, chao. cuídese.